¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. Hoy estamos en Bahía de Caracas, cuando falta pocos días para que se cumpla un año del terremoto. Hemos llegado para ver cómo avanza la reconstrucción. Y de entrada le decimos que no tiene nada que ver con lo que pudimos constatar ayer en Pedernales. Ya les vamos a contar. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton, amigos? Muy buenas noches. Ya vamos a ver esas diferencias y ya volvemos contigo. Empezamos con las jornadas de protesta de quienes apoyan el reconteo total de votos en Quito y Guayaquil. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas noches. Así es, las protestas continúan aquí en el centro norte de la capital. Hoy se cumple el 10º día de manifestaciones y como ustedes pueden ver, el tránsito por la avenida 6 de diciembre es completamente normal. Esto tras el desalojo que se vivió en horas de la madrugada en este lugar, en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Esto habría ocurrido a las 2 de la mañana y este video fue grabado por una persona que pasaba la noche aquí, al igual que otras 100 personas. Las carpas se desarmaron y se retiraron los víveres que recogieron como donación. Los policías llevaron estos implementos hacia el regimiento Quito. Como ustedes ya pueden ver en imágenes, se ha concentrado gente frente al CNE. Están resguardados por una fila de policías, pero también hay personas que hace poco cruzaron hacia el parterre central, por donde pasa la ecovía para protestar, y hay unas cuantas personas que se encuentran en la puerta del Consejo Nacional Electoral. Ellos han venido aquí para exigir el reconteo de los votos tras supuestas irregularidades al proceso electoral. Están desde muy temprano, a pesar del frío, continúan aquí en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Pero les cuento que el día de mañana a las 5 de la tarde se espera que Guillermo Lasso venga aquí hasta el CNE para hacer la entrega oficial de las impugnaciones que ha presentado a más de 40.000 actas. Él lo hace dentro del plazo de 48 horas, como lo establece la ley, tras la notificación de los resultados de las elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral. Con esta noticia regresamos a estudio con más información. Muy buenas noches. Gracias, Andrea. Era lo que ocurría en Quito. Ahora nos vamos a Guayaquil, porque por 10º día consecutivo simpatizantes y militantes de la Alianza Creo Suma se concentraron en las afueras de la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral en Guayas para insistir en el pedido de reconteo total de los votos depositados en las urnas durante la jornada del pasado 2 de abril. Luego de varios minutos de gritar consignas en contra del régimen, emprendieron una caminata rumbo a la avenida Francisco de Orellana. Y su primera actividad como presidente electo, luego que el Consejo Nacional Electoral notificó los resultados oficiales del 2 de abril, Lenín Moreno se reunió con empresarios en Guayaquil. En la cita habló de un consejo consultivo tributario y de proteger la dolarización. Con un impresionante resguardo policial, el presidente electo Lenín Moreno tuvo en Guayaquil su primera actividad, luego que el Consejo Nacional Electoral notificara oficialmente su victoria en la segunda vuelta. La reunión fue con más de 400 empresarios de diferentes sectores productivos del país y habló de la creación de un consejo consultivo tributario. Aquí dio los nombres de posibles integrantes. Mónica Gil, está Enrique Ponce. La gente propone, ustedes propondrán. Había pensado en Walter Spurio y Richard Martínez. Dijo también que se mantendrá la dolarización, pero para ello es necesario el compromiso de todos. Vamos a seguir con el esquema de dolarización. Por varias razones, pero la principal, la más importante, porque un gobierno responde a la voluntad popular. La más importante es que al pueblo le gusta. ¿Y por qué le gusta la dolarización? Porque le da certezas. Pero para mantener la dolarización se necesita participación de ustedes y compromiso. Aseguró que su equipo económico estará acorde a las necesidades del país y adelantó que el día en que se posesione, el IVA volverá al 12%. Luego de la intervención de Moreno, que duró casi 2 horas, vinieron las preguntas de los empresarios, pero a esta parte ya la prensa no tuvo acceso. Joana Ramos, 24 horas. El primero de 7 procesos administrativos por supuesta censura previa se realizó con la presencia de los denunciantes, quienes acusan a los medios independientes de no haber difundido un reportaje contra Guillermo Lasso publicado por una revista argentina. El colectivo denunciante aduce que era de relevancia pública y todos debían replicarlo.
Aunque llegó a la audiencia esta vez en contra de Diario El Comercio para sustentar su acusación, uno de los denunciantes evitó contarnos por qué la prensa debería asumir y replicar un reportaje de otro medio sin más. El Comercio se hace referencia, pero citándolo porque un asambleísta lo fue a denunciar ante la superintendencia. ¿Cómo un medio puede asumir una noticia y publicarla? Si me pueden mirar, por favor. Los representantes del denominado Observatorio Ciudadano para una Comunicación de Calidad denunciaron a 7 medios de comunicación porque, según dicen, hubo censura previa. Una nota periodística de Página 12 de Argentina en contra de Guillermo Lasso y que ellos habrían querido verla en Ecuador. Una información tan delicada que involucra a un candidato finalista no es de relevancia pública. ¿Fue contrastada? Es justamente la información. ¿Fue verificada? Debieron hacerlo los medios. Que si no, ¿Contrastó Página 12? La Página 12 no lo contrastó con Guillermo Lasso. Entonces, sí, son una empresa. Perdón, Página 12 preguntó, la periodista de Página 12 preguntó en un meeting político a Guillermo Lasso, a lo cual él no supo decir nada. El 15 de marzo pasado, Página 12, diario fuertemente alineado al kirchnerismo en Argentina, publicó el reportaje sobre supuestas relaciones del candidato a la presidencia de Ecuador, Guillermo Lasso, con empresas offshore. Viviana Paredes comparó el caso con otros temas que fueron hechos noticiosos en Ecuador. Paredes comparó el hecho con la publicación de Diario La Estrella de Panamá en su columna La Llorona el año pasado, cuando denunciaron supuestos casos de corrupción del vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Si es que nos plegamos a una información y después decidimos ¿Qué fecha que no, fue lo de La Llorona de Panamá? Del año pasado, de noviembre del año pasado. ¿Estaban en campaña? Estábamos en un periodo preelectoral. La defensa de Diario El Comercio se basa en que para publicar algo que circula en otro medio de comunicación debe llegar la información. Asegura que los denunciantes no probaron la supuesta censura previa. Nosotros como medio serio no podemos sacar una noticia que no es contrastada, que no es verificada, que no es precisa ni contextualizada. Se trata de un proceso administrativo que fue admitido en tiempo récord por la Superintendencia de Comunicación tras la denuncia de este colectivo. Para esta semana en la Superintendencia de Comunicación se tienen previstas del resto de las audiencias. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La jueza de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, Gladys Teherán, declaró la prescripción de uno de los 2 procesos penales por peculado en contra del expresidente Abdalá Bucaram. Dalo Bucaram, hijo y ahora abogado del exmandatario, llegó a la Corte para solicitar formalmente que se declare la prescripción del otro proceso que enfrenta su padre desde el 27 de marzo de 1997, el de la mochila escolar. Dalo Bucaram asegura que planean el retorno de su padre para fines de mes y no descarta que la política esté entre sus planes. En el segundo proceso, que inició el 27 de marzo de 1997, prescribió el 27 de marzo del 2017. Ambos procesos están prescritos. En derecho público se hace lo que está escrito. El doctor Blum sencillamente tiene que pronunciarse en el mismo sentido. El 21 de abril nos reuniremos en Panamá y pondremos fecha para su retorno al Ecuador. Y seguramente querrá unirse a una lucha para que al Ecuador regrese la estabilidad, la democracia y principalmente la libertad. El desborde de los ríos Puerto Viejo y Puca, producto de 12 horas de intensas lluvias, afectó a más de 2.000 familias en Manabí. El presidente Correa realizó un sobrevuelo y un equipo de 24 horas pudo constatar desde el aire los efectos de este invierno. Así luce Manabí desde el aire. Las torrenciales lluvias del fin de semana aún mantienen bajo agua esta provincia tan duramente afectada. En Rocafuerte, Sucre, Puerto Viejo, Jipijapa y Santana se repite el mismo panorama. Poblaciones enteras completamente anegadas, deslizamientos de tierra, lodo en las calles y familias que se quedaron sin casa. Es algo duro, algo triste, porque la casa, les digo, todo lo que es mi tierra. Se está yendo la vida de nosotros, les digo. Ella es una de las 93 habitantes de las 3 comunidades sepultadas en Jipijapa que pudieron ser rescatadas tras un derrumbe y desde el domingo están en una escuela albergadas. Aquí hay emergencia y ya fue constatada por el primer mandatario, quien trasladó a Manabí su agenda para, con un sobrevuelo, verificar el impacto y luego lo hizo por tierra. Unas 7.000 familias afectadas, más de 7.000 hectáreas dañadas, hay pérdidas
de cultivos, etcétera, que va a superar los 20 millones de dólares. Hasta el puente de la vía que conecta al cantón Puerto Viejo con Santana y Lodana se fue con el agua. Fue algo impresionante como en menos de una hora fue el colapso completo del puente. En la tarde hubo una reunión del COE provincial para determinar las acciones que se deberán aplicar. Luisa María Heredia, 24 horas. Bien, como les dijimos en un inicio, comparamos a Pedernales con Bahía, los dos sitios que hemos recorrido, y no tiene nada que ver. En Pedernales se ve avance de obras, se ve que hay necesidades todavía, pero se ve más del trabajo. En Bahía de Caracas la situación es lamentable, todavía hay mucha gente viviendo en las calles como hace casi exactamente un año. Algunas calles como esta, que es una de las avenidas principales de esta ciudad, siguen parcialmente cerradas porque los escombros no han sido recogidos. Edificios de los grandes que se empiezan recién, un año después, a demoler por parte de los dueños. Hay una constructora que justamente constatamos hoy cómo fue contratada para demoler algunos edificios. También se ve trabajo en la periferia, por ejemplo, la vía Pedernales-San Vicente, con una inversión de alrededor de 5 millones de dólares que está siendo rehabilitada. La construcción del puente de Jama, con una inversión de 7,5 millones de dólares. En fin, son diferentes tipos de cosas desde diferentes tipos de óptica, sobre todo el lado humano. Y aquí en Bahía se nota mucho que casi no ha pasado nada, si es que uno se pone a ver y comparar de un año atrás acá. Veamos un reportaje. El encantador silencio de Bahía de Caracas se está perdiendo a medida que es reemplazado por el ruido de la maquinaria. Maquinaria que está al máximo para remover los escombros de los grandes edificios, de quienes decidieron finalmente arreglarlos o derrocarlos. ¿Cuándo empezaron? Esto ya empezamos el 20 de febrero. ¿No sabe por qué los contrataron recién? ¿Por qué empezaron a hacer eso recién? Me imagino que es por el tema de seguro y todas esas cosas ya. Casi un año después del terremoto, el panorama de Bahía sigue siendo triste, difícil. Un colegio de gran infraestructura está ahí. Y aunque hay aulas emergentes, el colegio está ahí. Para evidenciar el resto, no es necesario decir mucho. Solo hay que caminar y ver. Seguir avanzando y seguir viendo. Detenerse y escuchar. Hay que ser demasiado conocido para que lo ayuden a uno, mientras tanto no. Tiene que tener palanca de un lado para que lo ayuden, mientras tanto no. Turísticamente, acabado. En vivienda, acabado. Tenemos un alcalde que, como lo dice la señora y lo dice todo el mundo, no sirve para nada. Y seguir escuchando. El Midubi metimos la carpeta hace tiempo y que esperen, que están en espera, pero nunca nos ha llegado la ayuda. Hay trabajo de reconstrucción, es innegable, pero el proceso a lo mejor sea más lento que en otras ciudades manavitas. Hay más de 100 personas o 100 familias viviendo todavía en las calles. Hay unas que van a ser localizadas ya en las nuevas urbanizaciones, pero hay otras que no están dentro de esas primeras listas. Se han construido soluciones habitacionales, unos han sido beneficiados, otros esperan. Hay obra que se ve, como cerca de Bahía, en Canoa, un conjunto de 108 departamentos contratados por el Midubi que avanza hacia su entrega en mayo. Unos jóvenes que llegaron desde varios países para hacer obra desinteresada y con sus fondos. Mucha gente ya no recuerda que hace un año hubo un temblor en Ecuador que le devastó gran parte de la costa, pero nosotros estamos aquí para recordar eso. Y otra vez, se puede ver el trabajo grande, como el puente de Jama, en el que se ve obreros y obra, 7,5 millones de dólares invertidos. No se puede dejar de ver la obra, pero no se puede dejar de ver lo que falta, que para muchos es mucho. Total, dijeron que 3 años al menos tomará parar de nuevo a Manabí. Con Alexander Herrera y Marcelo Yasha, en Bahía de Caracas, Milton Pérez, 24 horas. Muchos dicen que Bahía, al ser una ciudad netamente turística, le falta ese impulso del sector privado para que pueda salir adelante, a diferencia de otras ciudades como Pedernales, por ejemplo, que les comentábamos. Pero ¿qué pasa en Esmeraldas? En Esmeraldas también hay problemas, también hay reconstrucción, pero también hay muchas necesidades.
Chamanga y Muisne, sobre todo, son las poblaciones más afectadas de la provincia de Esmeraldas. Ana María Cañizares recorre Esmeraldas y a esta hora nos cuenta detalles. Hola, Ana María. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, este martes recorrimos las zonas de Chamanga y Muisne, aquí en la provincia de Esmeraldas, donde todavía se puede ver el daño que dejó el terremoto ocurrido hace un año. Si bien ha existido ayuda por parte del gobierno, la empresa privada y organismos internacionales, los habitantes todavía hacen demandas a las autoridades y las recogemos en el siguiente informe. Los habitantes del cantón Muisne se levantan todavía con incertidumbre luego de un año del terremoto. La isla fue seriamente afectada. Decenas de familias siguen en albergues y otras se quedaron en la isla en espacios temporales, como Aura y sus 8 hijos. Con pocas palabras, cuenta que no sabe cuánto más permanecerá en este lugar. ¿En un año no les han dicho si les van a reubicar en nueva vivienda o algo? No, todavía no. No han dicho nada. En Muisne se prevé a inicios de mayo la inauguración de este puente peatonal y para tricimotos que unirá a Muisne Continental con la isla y 2 nuevos malecones. Los obreros aceleran el ritmo y hacen los últimos trabajos, pero esta es una obra que contrasta con estas imágenes que dejó el terremoto en el cantón. Un año después hay casas que siguen afectadas. No todos quieren salir de Muisne pese a la falta de servicios y sabiendo que es una zona de riesgo. Avanzamos hacia la parroquia de Chamanga. Hay 2 grandes albergues al ingreso. No nos permiten acceder. Hay seguridad policial y el objetivo es que hasta mayo salgan los albergados a nuevas viviendas que construye el gobierno a pocos metros. Más adelante ubicamos a Juan, es un riobambeño que vive 40 años en Chamanga. Las paredes y el techo de su negocio se afectaron. Hoy vende algo de alimentos y vive en otro sitio en un terreno prestado. El terreno no es mío. ¿Qué más vamos a hacer? Tenemos que empezar de nuevo, así como comenzamos, así tenemos que seguir para adelante hasta Diosito me diga, hasta ahí nomás. El panorama paulatinamente va cambiando aquí en Chamanga. Varias viviendas resultaron seriamente afectadas o desaparecieron después del terremoto. El Ministerio de Desarrollo Urbano entregó estas casas, pero todavía hay familias que requieren de una de ellas. Es que hay personas que no han podido aún acceder a un plan o bono de vivienda y han improvisado arreglos de sus casas dañadas para habitar. Melania, que se benefició de una casa como esta, espera que también las autoridades se preocupen de los servicios básicos. Más cosa, porque cuando esto aquí llueve, esto es un lodo terrible. Lodo terrible. El agua llega muy poco. Allí han puesto un agua, pero dice que la cobran, no sé cómo será. Tras un año de la tragedia, Chamanga y Muisne demandan otro tipo de atenciones. Las autoridades están conscientes que aún hay temas por resolver y compromisos de campaña por cumplir con los afectados. Desde Esmeraldas, con cámara de David Pastor y Juan Francisco Cabezas, Ana María Cañizares, 24 horas. Bien, les recordamos que de las más de 2.000 familias que vivían desde el 16 de abril del 2016 en albergues y refugios en la provincia de Esmeraldas, hoy por hoy viven 400 familias en estos refugios. Son todavía temas pendientes que deberán resolver las autoridades en los próximos días o meses. Esta es la información, volvemos con ustedes. Una buena noche para todos. Gracias, Ana María, por tu informe desde Esmeraldas. Bueno, y al mismo tiempo que se ha realizado la demolición y la reconstrucción de edificaciones en la provincia de Manabí, en la provincia de Esmeraldas, las autoridades han trabajado durante todo este año haciendo peritajes para saber las causas, por qué, aparte de la fuerza del terremoto, muchas casas, muchas construcciones de plano quedaron en escombros. José Naranjo le quiso apostar al turismo e invertir el dinero de su retiro en la construcción de un centro turístico frente al mar, en el sector de San Mateo, en Manta. Como lo haría cualquiera, su ambicioso proyecto lo puso en manos de los arquitectos y la obra inició en 2014. El caso es que en medio de un litigio por el incumplimiento de los constructores que dejaron la obra a medias, llegó el amargo 16 de abril del 2016. Un demoledor sismo que, más allá de su inevitable fuerza destructora, reveló un secreto a voces. La mala práctica constructiva ha sido una constante y pudo ser corresponsable del desastre en Manabí.
Un equipo de ingenieros estructurales y geotécnicos viajaron hasta aquí para evaluar los daños y realizar pericias que serían más tarde judicializadas en la búsqueda de responsables de las construcciones mal hechas y no de ahora, desde hace décadas. El frustrado proyecto turístico de José Naranjo fue motivo de estudio y las conclusiones lo dejaron frío. Con el tipo de trabajos que hicieron, la calidad del materiales, todo, no sirve. El informe técnico revela que la construcción se realizó en suelos no compactados, con el uso de materiales indebidos y hubo negligencia constructiva. Los problemas nacen con la inadecuada cimentación en gran parte de la estructura. Basta raspar con la mano debajo de los supuestos cimientos y miren. Esta es de arena propia de aquí de la playa y el muro está construido directamente sobre la arena. La estructura también tiene serios problemas. Esta columna no guarda simetría con la misma del segundo piso. La una está corrida hacia el costado derecho y el área del segundo piso hacia el costado izquierdo. Ya, de igual manera, la una está salida al filo de la losa y la otra columna del primer piso está hacia adentro. La llamada mala práctica constructiva se evidencia a cada paso en este lugar que pretendía recibir a cientos de turistas. Según el informe pericial presentado ya a la Fiscalía, las columnas del segundo piso de esta construcción permanecían desalineadas. Sin embargo, en un intento de los constructores por alinear y solucionar este problema, fabricaron una plataforma inferior. El problema persiste hasta hoy. Y lo que manda la lógica y el sentido común es abonado en cambio por el criterio técnico de los peritos contratados por la Fiscalía para la inspección post-terremoto. El uso de concepciones equivocadas de diseño y además de mala práctica constructiva en el uso de materiales inapropiados. Se suma que el material utilizado para la construcción en gran cantidad de las edificaciones es una mezcla inconsistente y de alto riesgo con el tiempo. Esto es de una estructura, una columna. Presumiblemente, ese es el otro tema, porque buena parte, fíjese, el terremoto del 16 de abril del 2016 fue un llamado de atención y en el caso de José, no solo la confirmación de que su proyecto era una bomba de tiempo. Si la obra prevista para albergar a unos 200 turistas terminaba, lo habrían lamentado. Esto podía haber estado lleno de gente porque tiene capacidad para aproximadamente 200 personas. Imagínense en lo que hubiera pasado. El porcentaje de construcciones que están en la lista de alto riesgo no es bajo. El peritaje realizado a cerca de 100 construcciones confirma los riesgos y obliga a exigir más control, que ya será para el futuro. En Manta, provincia de Manabí, con cámaras de David de la Torre y Boris Bolagay, Fausto Yepes, 24 horas. Bien, lo que pasa aquí en esta provincia y en Esmeraldas, un año después del terremoto, se podría resumir de alguna manera en que hay gente que recibe y agradece, hay gente que no recibe y reclama, pero todos, eso sí, todos han decidido salir adelante por sus propios medios y no dejarse desmayar. Ya les seguiremos contando. Vamos a una pausa y nos vemos mañana. Buenas noches.